Jamás olvidaré aquel martes de abril. El cielo de Madrid amaneció con un color gris plomizo que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 34 años, y hasta ese día pensaba que mi vida era exactamente lo que había soñado. Mi rutina era simple pero cómoda. Trabajaba como editora en una pequeña editorial independiente. Vivía en un apartamento acogedor en el barrio de Malasaña con mi esposo Diego, y los fines de semana solíamos visitar a mis suegros en Toledo. No éramos ricos, pero nos bastaba con lo que teníamos. O eso creía yo. Aquella mañana llegué temprano a la oficina. Estábamos a punto de publicar una novela en la que había trabajado durante meses, y quería revisar los últimos detalles antes de enviarla a imprenta. Carmen, mi compañera de escritorio, me saludó con su habitual café en mano. «Tienes cara de no haber dormido bien», me dijo mientras se sentaba. «¿Problemas con el manuscrito?» «No, el manuscrito está perfecto», respondí con una sonrisa forzada. No quería hablar de lo que realmente me quitaba el sueño. La creciente distancia entre Diego y yo, las llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, su repentino interés por salir solo los viernes. Pasé la mañana sumergida en el trabajo, ese refugio que me permitía olvidar por unas horas que algo no iba bien en mi matrimonio. A mediodía, recibí un mensaje de Diego. «Tenemos que hablar. Te espero en casa a las 7». El estómago se me encogió. Esas 4 palabras, «tenemos que hablar», nunca presagiaban nada bueno. Intenté llamarlo, pero no contestó. Dejé 3 mensajes que solo recibieron el doble check azul del silencio. Las horas siguientes fueron un tormento. Apenas pude concentrarme. Carmen me preguntó varias veces si estaba bien, y yo solo asentía mientras revisaba el reloj obsesivamente. A las 6:30 no pude más. «Me voy», le dije a Carmen recogiendo mis cosas. «¿Estás bien? Pareces nerviosa. Diego quiere hablar conmigo. No sé de qué se trata, pero no suena bien». Carmen me apretó el brazo en un gesto de apoyo. «Llámame si necesitas algo, ¿vale? A cualquier hora». Salí a la calle y el aire fresco de abril me golpeó la cara. Decidí caminar las 10 manzanas hasta casa para despejarme. Por el camino, pasé frente a la pastelería donde Diego y yo comprábamos churros los domingos, el cine donde vimos nuestra primera película juntos, el parque donde me pidió matrimonio hace 5 años. Cada rincón de Madrid guardaba un recuerdo nuestro, y la idea de perderlo todo me aterraba. Cuando llegué al portal de nuestro edificio, me detuve. Saqué el espejo de mi bolso y me miré. Ojos asustados, labios apretados, el pelo castaño recogido en un moño descuidado. Intenté sonreír, pero solo conseguí una mueca. «Sea lo que sea, puedes enfrentarlo», me dije, guardando el espejo. Subí los 4 pisos por la escalera, retrasando lo inevitable. Cuando metí la llave en la cerradura, escuché voces dentro. Diego no estaba solo. Abrí la puerta despacio y me quedé paralizada en el umbral. En el salón estaban Diego, sus padres Ernesto y Pilar, y una mujer que no conocía. Una mujer joven y hermosa, que sostenía la mano de mi marido, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. «Sofía», dijo Diego levantándose, «llegas temprano», como si eso fuera lo importante, como si el problema fuera mi puntualidad y no la escena que tenía delante. «¿Qué está pasando?», pregunté con un hilo de voz, aunque ya lo sabía. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente quisiera aceptarlo. Diego se acercó y me guió hasta el sofá. Me senté como una autómata, sin apartar la vista de aquella mujer que ahora me miraba con una mezcla de lástima y triunfo. «Sofía», comenzó Diego con voz ensayada, «esta es Lucía. Nos conocimos hace 8 meses en el despacho y, bueno, ha surgido algo entre nosotros. 8 meses. Mientras yo me desvivía por nuestra relación, mientras preparaba cenas románticas e intentaba averiguar qué estaba fallando entre nosotros, él llevaba 8 meses construyendo otra vida a mis espaldas. Diego está enamorado», intervino Pilar, mi suegra, como si estuviera anunciando una buena noticia. «Y Lucía está embarazada de 3 meses. El tiempo se detuvo. Las palabras flotaban en el aire sin que pudiera procesarlas completamente. Embarazada. 3 meses. Enamorado. Hemos pensado que lo mejor es que te vayas unos días a casa de tu hermana», continuó Diego, «para que puedas asimilarlo mientras preparamos los papeles del divorcio. Lucía se mudará aquí la próxima semana». Miré alrededor, a ese apartamento que habíamos decorado juntos,
a los libros que había ordenado por autores, a las fotos de nuestra boda en las estanterías. ¿Me estaba pidiendo que me fuera de mi propia casa para que su amante ocupara mi lugar? El apartamento está a mi nombre, dijo Diego, como leyéndome el pensamiento. Mi padre pagó la entrada, como bien sabes. Ernesto asintió con gesto severo. Siempre me había mirado así, como si yo no fuera suficiente para su hijo, como si me hubiera hecho un favor al aceptarme en su familia. Tienes hasta el domingo para recoger tus cosas, añadió Pilar. Comprenderás que es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿Para quién exactamente? Ciertamente no para mí, que en cuestión de minutos había perdido mi matrimonio, mi casa y mi dignidad. Me levanté despacio, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Diego intentó tocarme el brazo, pero me aparté como si su contacto quemara. No me toques, le dije con una voz que no parecía la mía. No vuelvas a tocarme nunca. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba estar lejos de esas personas que me miraban como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Al cerrar la puerta tras de mí, me apoyé en la pared del rellano y respiré hondo. No iba a llorar, no allí, no donde pudieran escucharme. Bajé las escaleras sintiendo que cada escalón me alejaba de la vida que había construido y me acercaba a un abismo de incertidumbre. En la calle, el cielo seguía gris. Caminé sin rumbo durante horas, repasando mentalmente cada momento de los últimos meses, buscando señales que debería haber visto, conversaciones que debería haber interpretado de otra manera. La traición dolía, pero más dolía darme cuenta de lo ciega que había estado. Cuando el frío de la noche se hizo insoportable, me senté en un banco del Parque del Retiro. Saqué el teléfono y vi las llamadas perdidas de Diego. Seguramente se habría arrepentido de su crueldad y ahora quería suavizar las cosas. Pero ya era tarde. Algo se había roto dentro de mí, algo que ni sus disculpas ni sus explicaciones podrían reparar. En lugar de devolverle las llamadas, marqué el número de mi hermana Ana. Vivía en Valencia, a 4 horas de Madrid. Podría refugiarme con ella mientras decidía qué hacer con mi vida. ¿Sofía? Su voz sonaba adormilada. ¿Está todo bien? No, respondí. Y por fin, las lágrimas comenzaron a caer. Nada está bien, Ana. Diego me ha dejado. Está con otra. Van a tener un hijo. El silencio al otro lado de la línea me dijo que Ana estaba procesando la noticia. Finalmente habló. Ven a casa, Sophie. Ahora mismo. Coge el primer tren que puedas. Gracias, susurré. Te llamaré cuando sepa a qué hora llego. Colgué y por primera vez en horas sentí que podía respirar. Mi vida en Madrid había terminado, pero quizás, solo quizás, esto no era el fin sino el principio de algo nuevo. El tren a Valencia partió a medianoche. Me senté junto a la ventanilla, con la frente apoyada en el cristal frío, viendo cómo Madrid se alejaba entre luces difusas y edificios que se volvían cada vez más pequeños. Llevaba una maleta con lo imprescindible, algo de ropa, documentos importantes y mi ordenador portátil. El resto de mis pertenencias seguían en el apartamento, ahora territorio enemigo. Durante el viaje, intenté dormir, pero fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego, la mirada de suficiencia de su madre, la mano de Lucía sobre la suya. 3 meses de embarazo. ¿Cuántas noches habría llegado a casa después de estar con ella? ¿Cuántas veces me habría besado con los labios que horas antes besaban a otra? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Diego. Podemos hablar civilizadamente. No quiero que esto sea más doloroso de lo necesario. Lo ignoré. No había nada que hablar. No había explicación que pudiera justificar su traición, su crueldad. Llegué a Valencia con los primeros rayos del sol. Ana me esperaba en la estación. Su rostro una mezcla de preocupación y rabia contenida. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que por un momento pensé que podría romperme. «Lo voy a matar», susurró en mi oído. «Te juro que voy a coger el coche ahora mismo y voy a Madrid a partirle la cara». A pesar de todo, sonreí. Mi hermana siempre había sido la impulsiva, la protectora, mientras que yo era la sensata, la que pensaba antes de actuar. Qué ironía que ahora fuera yo quien necesitara protección. «No vale la pena», respondí separándome para mirarla. «Ya ha hecho suficiente daño». El apartamento de Ana era pequeño pero acogedor, con vistas al Mediterráneo.
Me instaló en su habitación de invitados, que más bien era un estudio reconvertido con un sofá-cama y estanterías llenas de libros. «Es temporal», me aseguró mientras preparaba café en la cocina. «Hasta que decidas qué quieres hacer». Me senté en la mesa de la cocina, sintiendo una fatiga que iba más allá de lo físico. «No lo sé, Ana. Todo ha pasado tan rápido. Ayer por la mañana tenía una vida y ahora tienes otra», completó ella, poniendo una taza humeante frente a mí, una que tú decides cómo construir. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de llamadas, mensajes y decisiones prácticas. Contacté con un abogado que me recomendó un amigo de Ana. Ignacio Varela era un hombre de mediana edad, con ojos amables y determinación feroz cuando le conté mi situación. «Lo primero es asegurar tus derechos», me dijo en nuestra primera reunión. «El apartamento puede estar a nombre de tu marido, pero has contribuido económicamente durante 5 años. Tienes derecho a compensación». Diego siguió llamando. Su tono fue cambiando con los días. Primero conciliador, luego impaciente, finalmente amenazador. «Mi padre es amigo del juez Martínez», me advirtió en su último mensaje. «No hagas esto más difícil». Una tarde, mientras Ana estaba trabajando, recibí una llamada de Carmen, mi compañera de la editorial. Estaba preocupada porque llevaba días sin aparecer por la oficina. «Javier está enfadado», me dijo, refiriéndose a nuestro jefe. «Dice que si no vuelves pronto, tendrá que buscar a otra persona para tu puesto». La idea de perder también mi trabajo fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, cuando Ana volvió a casa, me encontró sentada en el balcón, con la mirada perdida en el horizonte marino. «¿Qué pasa?», preguntó sentándose a mi lado. «Voy a perder mi trabajo», murmuré. «Y Diego va a quedarse con todo porque su padre conoce al juez. Y yo estoy aquí, a 400 kilómetros, escondiéndome como si hubiera hecho algo malo». Ana me observó en silencio unos segundos antes de hablar. «¿Y quién dice que tienes que esconderte? ¿Quién dice que tienes que perder nada más?». Me giré para mirarla, sin entender a dónde quería llegar. «Sophie, siempre has sido la que cede, la que se adapta, la que pone paz», continuó Ana. «Pero esto no es una pelea de niños. Es tu vida, es tu futuro. Y si no luchas por él, nadie lo hará». Sus palabras me golpearon como una ola fría. Tenía razón. Toda mi vida había sido la conciliadora, la que evitaba conflictos a toda costa, con mis padres, con mis amigos, con Diego. Especialmente con Diego, cuyos deseos siempre parecían más importantes que los míos. «¿Y qué sugieres?», pregunté, sintiendo que algo se movía dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Vuelve a Madrid», respondió Ana sin dudar. «Enfrenta a Diego y a sus padres. Habla con tu jefe. Demuéstrales a todos que no van a decidir por ti nunca más». La idea me aterraba y me atraía a partes iguales. Volver significaba enfrentarme a Diego, ver posiblemente a Lucía instalada en mi casa, enfrentar las miradas de compasión o curiosidad morbosa. Pero quedarme en Valencia significaba rendirme, aceptar la derrota sin haber luchado. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando cada escenario posible, cada palabra que diría, cada batalla que tendría que librar si decidía volver. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, había tomado una decisión. Me levanté y preparé café, esperando a que Ana despertara. Cuando apareció en la cocina, con el pelo revuelto y cara de sueño, la miré directamente a los ojos. «Voy a volver», anuncié, «pero no para suplicar ni para conformarme con las migajas que quieran darme. Voy a luchar por lo que es mío». Ana sonrió, una sonrisa de orgullo y satisfacción. Ya era hora, hermanita. Los preparativos fueron rápidos. Ignacio, mi abogado, me consiguió una cita con el juez para la semana siguiente. Carmen me aseguró que hablaría con Javier para explicarle mi situación. Y Ana me prestó su coche. «Ve y demuéstrales quién eres», me dijo mientras me abrazaba en la puerta. «Y si necesitas refuerzos, estoy a 4 horas de distancia». El viaje de vuelta a Madrid fue muy diferente al de ida. Ya no era una mujer derrotada huyendo de su vida destrozada. Era una guerrera regresando al campo de batalla, dispuesta a recuperar lo que era suyo. La primera parada fue la editorial. Javier me recibió en su despacho con expresión severa, que se suavizó cuando le expliqué lo ocurrido.
Era un hombre justo, a pesar de su carácter difícil. Podrías habérmelo dicho antes, me reprochó. Hubiera entendido la situación. Lo sé, y lo siento, respondí. Pero estaba perdida. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Bueno, tu puesto sigue aquí, concedió finalmente. La novela está casi lista para imprenta, pero necesitamos que revises las últimas correcciones. Salí de la editorial con un peso menos sobre los hombros. Al menos no había perdido mi trabajo, mi independencia económica. Era un primer paso, pequeño pero significativo. La siguiente parada era la más difícil, el apartamento. No sabía si Diego estaría allí, o peor aún, si encontraría a Lucía instalada en lo que una vez fue mi hogar. Mientras conducía por las calles familiares de Madrid, ensayaba mentalmente lo que diría, cómo actuaría, pero nada podía prepararme para lo que encontré. El apartamento estaba vacío. No había rastro de Diego ni de sus pertenencias. Mis libros seguían en las estanterías, mis cuadros en las paredes, pero todo lo suyo había desaparecido. Sobre la mesa del comedor, un sobre con mi nombre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una carta de Diego y un juego de llaves. Sofía, he decidido mudarme con Lucía a un apartamento nuevo. Mi padre dice que es lo mejor legalmente, ya que tú podrías reclamar este como domicilio conyugal. Te dejo las llaves. Podemos hablar de la venta cuando estés lista. Diego. Me dejé caer en una silla, sin saber si reír o llorar. ¿Ahora resultaba que él me hacía un favor? Después de todo lo que había pasado, llamé inmediatamente a Ignacio para informarle de la novedad. Su reacción fue de cauta satisfacción. «Es bueno para nosotros», me dijo. «Demuestra que reconoce tus derechos sobre el apartamento, y el hecho de que se haya ido voluntariamente fortalece nuestra posición». Esa noche dormí en mi cama por primera vez en semanas. El apartamento se sentía diferente sin la presencia de Diego, más grande de alguna manera, como si el espacio que antes ocupaba su ego ahora estuviera disponible para mí. Antes de dormir, recorrí cada habitación, redescubriendo rincones, haciendo planes mentales de cambios que haría. Este lugar había sido testigo de mi humillación, pero ahora sería el escenario de mi renacimiento. Por la mañana, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Pilar, mi suegra. Llevaba un abrigo caro y esa expresión de superioridad que también conocía. «Veo que has vuelto», dijo a modo de saludo, intentando entrar sin ser invitada. Me mantuve firme en la puerta, bloqueándole el paso. «¿Qué quieres, Pilar?», pregunté con una calma que no sentía. «Diego me ha dicho que te ha dejado el apartamento temporalmente», respondió, enfatizando la palabra temporalmente. «He venido a recoger algunas cosas que dejó». «Todo lo de Diego se ha ido con él», respondí. «No queda nada suyo aquí». «Imposible», insistió ella. «Había objetos de valor, cosas de la familia. Si Diego quiere algo, que venga él mismo a pedirlo». La corté. «Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer». La expresión de Pilar cambió de la sorpresa a la indignación. Nunca, en 5 años de matrimonio, le había hablado así. «No sé qué pretendes, Sofía», dijo con voz gélida, «pero te recuerdo que mi hijo está empezando una familia, una verdadera familia. No nos pongas las cosas difíciles». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para recordarme que no había sido capaz de darle a Diego lo que Lucía le estaba dando, un hijo. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña compasión por esta mujer que basaba toda su identidad en la vida de su hijo. «Adiós, Pilar», dije simplemente, y cerré la puerta. Al otro lado, escuché sus protestas y amenazas, pero ya no me importaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que controlaba mi vida, mis decisiones, y esa sensación era embriagadora. Me serví una taza de café y me senté en el balcón, observando Madrid despertar. El cielo ya no estaba gris como aquel día fatídico, sino de un azul intenso que prometía posibilidades. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ana. «¿Cómo va todo?», preguntó mi hermana con preocupación. «Sorprendentemente bien», respondí con una sonrisa que ella no podía ver, pero seguramente podía sentir. «Creo que estoy empezando a encontrar mi camino». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el apartamento asegurado temporalmente, me concentré en reorganizar mi vida pieza por pieza.
Lo primero fue cambiar las cerraduras. No confiaba en que Diego o Pilar respetaran mi espacio, y la idea de que pudieran entrar cuando quisieran me resultaba insoportable. ¿Está segura, señorita?, me preguntó el cerrajero, un hombre mayor con manos ásperas y mirada amable. Es un poco caro cambiar todas las cerraduras. Completamente segura, respondí mientras firmaba el presupuesto. La tranquilidad no tiene precio. Después vino la parte legal. Ignacio, mi abogado, me consiguió una cita con un mediador para intentar llegar a un acuerdo con Diego, sin necesidad de ir a juicio. Es más rápido y menos costoso emocionalmente, me explicó Ignacio, mientras repasábamos la estrategia en su despacho, un lugar elegante pero cálido en el centro de Madrid. Pero si él no quiere cooperar, estamos preparados para luchar. El día de la mediación llegó más pronto de lo que esperaba. Me vestí con cuidado. Un traje gris oscuro, el pelo recogido en un moño bajo, maquillaje discreto. Quería proyectar seguridad, profesionalidad, control. Me miré al espejo antes de salir y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Sofía insegura que siempre buscaba la aprobación de los demás? En su lugar había alguien con la mirada firme y la barbilla alta. Diego llegó a la oficina del mediador con 10 minutos de retraso y sin abogado. Parecía confiado, como si esto fuera un mero trámite, una formalidad antes de seguir con su nueva vida. Me saludó con un beso en la mejilla que esquivé discretamente. «Te ves bien», comentó mientras nos sentábamos. «Valencia te ha sentado bien». «Estoy bien», respondí secamente. «Vamos al grano». El mediador, un hombre de unos 50 años llamado Rafael, nos explicó el proceso. Intentaríamos llegar a un acuerdo sobre la división de bienes, la compensación económica y cualquier otro asunto pendiente. Lo ideal es que ambas partes salgan satisfechas, concluyó Rafael. Eso evitará problemas futuros. Diego habló primero, exponiendo su oferta como si me estuviera haciendo un favor. Podía quedarme con algunos muebles, me daría una pequeña compensación económica y me permitiría vivir en el apartamento 3 meses más mientras encontraba otro lugar, teniendo en cuenta que el apartamento está a mi nombre y que mi padre pagó la entrada. Creo que es una oferta generosa, añadió con esa sonrisa condescendiente que ahora me resultaba insoportable. Ignacio y yo nos miramos. Habíamos previsto algo así. Mi abogado sacó una carpeta y comenzó a detallar nuestra contrapropuesta. La mitad del valor del apartamento, compensación por mi aportación durante 5 años al patrimonio común, y la permanencia en el apartamento hasta que se resolviera la venta. Además, añadió Ignacio con voz profesional pero firme, tenemos documentación que demuestra que la señora Mendoza pagó las reformas del apartamento en 2022, por un valor de 15.000 euros. La cara de Diego cambió. No esperaba que tuviéramos pruebas, que yo hubiera guardado facturas y recibos durante todos estos años. Su sorpresa se transformó rápidamente en irritación. «Esto es ridículo», espetó. «Sofía, sabes perfectamente que ese dinero era de ambos». «En realidad», intervine por primera vez, «era dinero de mi bonus anual en la editorial. Tengo los justificantes de la transferencia desde mi cuenta personal». La mediación se prolongó durante horas. Diego intentó varias tácticas. Primero la indignación, luego la culpabilidad. «Estás intentando arruinar mi nueva familia». Finalmente las amenazas veladas sobre la influencia de su padre. Pero yo me mantuve firme, respaldada por Ignacio y por la documentación que habíamos preparado meticulosamente. Al final del día, Diego accedió a casi todas nuestras demandas, no por generosidad, sino porque Ignacio dejó claro que si íbamos a juicio, podríamos conseguir incluso más. Cuando firmamos el acuerdo preliminar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin oficial de mi matrimonio, pero también el principio de mi independencia. «Has estado brillante», me dijo Ignacio mientras salíamos del edificio. «La mayoría de mis clientes se derrumban en estas situaciones, pero tú has mantenido la calma y la dignidad». Le agradecí el cumplido, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional estaba lejos de terminar. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino, llamé a Ana para contarle los detalles. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo mi hermana. «Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías». «No me siento fuerte», confesé. «Me siento vacía».
como si hubiera gastado toda mi energía en esta pelea y ahora no supiera qué hacer con el resto de mi vida. «Es normal», me aseguró Ana. «Has estado tan concentrada en sobrevivir que no has tenido tiempo de pensar en vivir. Pero eso vendrá, te lo prometo». Sus palabras resonaron en mí durante los días siguientes. Vivir, no solo sobrevivir. ¿Qué significaba eso para mí ahora? Mi vida había estado tan definida por mi relación con Diego que me costaba imaginarme fuera de esos parámetros. Decidí empezar por cambios pequeños pero significativos. Pinté el apartamento de un color diferente. Reorganicé los muebles. Doné la ropa que me recordaba a momentos con Diego. Cada modificación era un paso más hacia la creación de un espacio que fuera completamente mío. En el trabajo, las cosas también empezaron a cambiar. Javier, mi jefe, me ofreció un proyecto nuevo: supervisar una colección de jóvenes autoras latinoamericanas. «Necesitamos a alguien con sensibilidad y criterio», me dijo durante nuestra reunión. «Y creo que tú eres perfecta para esto». La oportunidad me entusiasmó. Era exactamente el tipo de desafío creativo que necesitaba para distraerme y recordarme que tenía valor profesional más allá de mi fracaso matrimonial. Carmen, mi compañera, se convirtió en mi confidente en la oficina. Almorzábamos juntas casi todos los días, y fue ella quien me animó a unirme a un club de lectura que se reunía cada jueves en una librería cercana a la editorial. «Te vendrá bien conocer gente nueva», insistió. «Personas que no te vean como la ex de Diego». Al principio me resistí. La idea de presentarme ante desconocidos, de hablar en público sobre libros cuando mi propia vida estaba tan desordenada, me resultaba intimidante. Pero finalmente accedí, más para complacer a Carmen que por verdadero interés. El primer jueves que asistí al club estaba nerviosa. La librería Cervantes era un lugar acogedor, con estanterías hasta el techo, y el aroma a café y papel que siempre me había resultado reconfortante. El grupo era pequeño, unas 10 personas de edades variadas sentadas en un círculo de sillones desgastados. «Bienvenida», me saludó la moderadora, una mujer de unos 60 años llamada Mercedes. «¿Es tu primera vez con nosotros?». Asentí, sintiendo las miradas curiosas de los demás miembros. Mercedes me presentó al grupo y me explicó que estaban discutiendo 100 años de soledad, uno de mis libros favoritos. «¿Te gustaría compartir tu opinión sobre el personaje de Úrsula?», me preguntó Mercedes. Para mi sorpresa, las palabras fluyeron con facilidad. Hablé de la fortaleza de Úrsula, de su capacidad para mantener unida a una familia marcada por la tragedia, de su lucidez incluso en la vejez y la ceguera. Mientras hablaba, noté que un hombre al otro lado del círculo me observaba con interés. Tendría unos 40 años, con gafas de montura gruesa y una barba cuidada que empezaba a mostrar signos de canas prematuras. Cuando terminó la reunión, aquel hombre se acercó a mí, mientras recogía mis cosas. «Me ha gustado mucho tu análisis de Úrsula», me dijo, tendiéndome la mano. «Soy Alejandro, profesor de literatura en la Universidad Complutense». «Sofía», respondí, estrechándole la mano. «Soy editora». «Lo imaginaba», sonrió. «Tienes esa forma de hablar de los libros, como si fueran seres vivos que hay que cuidar». Su observación me sorprendió y me halagó a partes iguales. Hablamos unos minutos más sobre García Márquez y otros autores del boom latinoamericano. Era una conversación puramente literaria, pero sentí algo que hacía tiempo no experimentaba: interés genuino, conexión intelectual. «¿Vendrás la próxima semana?», me preguntó Alejandro cuando estábamos a punto de despedirnos. «Discutiremos Pedro Páramo». «No me lo perdería», respondí con una sonrisa que salió sin esfuerzo, natural y espontánea. Mientras caminaba de regreso a casa, me di cuenta de que durante esas 2 horas no había pensado ni una sola vez en Diego, en el divorcio o en todo lo que había perdido. Mi mente había estado ocupada con ideas, con personajes literarios, con la emoción de una buena conversación. Quizás Ana tenía razón. Quizás vivir, y no solo sobrevivir, consistía en estos pequeños momentos. Una discusión sobre libros, una sonrisa sincera, la anticipación de algo tan simple como una reunión de club de lectura. Al llegar al apartamento, me serví una taza de té y me senté en el sofá con mi ejemplar de Pedro Páramo. Quería releerlo antes de la próxima reunión, refrescar mis ideas, prepararme para participar activamente. Mientras pasaba las páginas, sentí una extraña sensación de paz.
No era felicidad exactamente. Era algo más sutil. La conciencia de que, pese a todo lo ocurrido, seguía siendo yo, Sofía Mendoza, con mis pasiones, mis intereses, mi capacidad para emocionarme con una buena historia. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Sofía, la voz de Pilar, mi ex suegra, me tensó inmediatamente. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Pilar, respondí, intentando mantener la calma. Todo lo legal está siendo gestionado por los abogados. No se trata de eso, insistió ella con un tono que no reconocí. No era el tono imperioso de siempre, sino algo más cercano a la súplica. Se trata de Diego. Está teniendo problemas con Lucía. Las cosas no van bien y él está destrozado. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Me estaba diciendo que el idilio de Diego y Lucía se había acabado? ¿Que su verdadera familia estaba en crisis? Lo siento, Pilar, dije finalmente, pero eso ya no es asunto mío. Pero Sofía, él te necesita, continuó ella. Siempre has sido su roca, su estabilidad. Si solo hablaras con él... No, la interrumpí firmemente. No voy a ser su red de seguridad. No voy a estar ahí para recoger los pedazos cuando sus decisiones salen mal. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Pilar habló de nuevo, con voz temblorosa. Entiendo, dijo, y por primera vez en 5 años sentí que quizás lo hacía. Lamento haberte molestado. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Hace unas semanas, incluso unos días, habría saltado ante la oportunidad de ayudar a Diego, de demostrarle que seguía siendo importante para mí. Pero ahora, la idea me resultaba ajena, como si perteneciera a otra vida, a otra Sofía. Volví a mi libro, a la historia de Juan Preciado buscando a un padre que nunca conoció, y me sumergí en Comala, ese pueblo fantasma lleno de murmullos y recuerdos. De alguna manera, sentía que estaba haciendo lo mismo, recorriendo los restos de una vida pasada, escuchando sus ecos, pero avanzando siempre hacia algo nuevo. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Al despertar, tenía una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. El camino que tenía por delante seguía siendo incierto, lleno de obstáculos y posibilidades a partes iguales, pero por primera vez desde aquella tarde gris de abril, sentía que tenía la fuerza para recorrerlo. Me preparé un desayuno elaborado, huevos revueltos, pan tostado, zumo de naranja recién exprimido. Era un pequeño lujo que me había negado durante semanas, cuando apenas podía obligarme a comer. Mientras disfrutaba de cada bocado, pensé en todas las pequeñas decisiones que había tomado desde el día de la ruptura. Volver a Madrid, luchar por lo que era mío, cambiar las cerraduras, unirme al club de lectura. Cada una de ellas había sido un paso hacia mi libertad, hacia la reconstrucción de una identidad propia más allá de ser la esposa de Diego. El camino sería largo, sin duda. Habría días difíciles, momentos de duda y dolor. Pero también habría nuevas amistades, proyectos profesionales, conversaciones sobre literatura y quién sabe qué más. La vida seguía, diferente pero no necesariamente peor. Terminé mi desayuno y me preparé para ir a la editorial. Hoy tenía una reunión con una joven autora colombiana cuyo manuscrito había captado mi atención desde la primera página. Era una historia de renacimiento, de una mujer que pierde todo y encuentra la fuerza para reconstruirse desde las cenizas. Sonreí ante la ironía. A veces la vida imita al arte, o quizás es al revés. Antes de salir, miré por última vez el apartamento que una vez había compartido con Diego. Ya no me dolía verlo transformado, diferente. Al contrario, cada cambio era un recordatorio de mi capacidad para adaptarme, para sobrevivir, para crecer. Adelante, me dije en voz alta mientras cerraba la puerta con mi nueva llave. Es solo el primer paso. Las semanas pasaron con una extraña mezcla de rapidez y lentitud. El jueves se convirtió en mi día favorito de la semana gracias al club de lectura. Discutimos Pedro Páramo, Compasión, debatiendo sobre los fantasmas de Comala y las múltiples capas de realidad que Juan Rulfo tejía con maestría. Alejandro y yo coincidimos en muchas interpretaciones, aunque discrepamos lo suficiente para mantener la conversación interesante.
Es fascinante cómo puedes leer el mismo libro 10 veces y siempre encontrar algo nuevo, comentó mientras caminábamos juntos después de la reunión. Se había convertido en una costumbre que me acompañara unas cuantas manzanas hasta la parada del metro. Es lo que me gusta de mi trabajo, respondí. Cada manuscrito es un mundo por descubrir. Alejandro me miró con curiosidad. Nunca me has contado cómo llegaste a ser editora. Era una pregunta simple, pero me hizo darme cuenta de cuánto habíamos hablado de literatura y cuán poco de nosotros mismos. Quizás era más fácil así, escondernos tras las palabras de otros. Estudié filología hispánica. Comencé mientras girábamos por la calle Fuencarral. Siempre quise ser escritora, pero descubrí que se me daba mejor mejorar los textos de otros que crear los míos propios. Empecé como correctora y fui ascendiendo. ¿Y nunca escribiste nada tuyo? Su pregunta tocó un punto sensible. Claro que había escrito. Cuentos, poemas, incluso el borrador de una novela que guardaba en un cajón desde hacía años. Pero Diego siempre había sido despectivo con mis intentos literarios. Es un hobby bonito, solía decir, pero no creo que tengas lo que hace falta para publicar. Tengo algunos textos, admití finalmente. Nada que merezca ver la luz. Alejandro se detuvo y me miró directamente, con esa intensidad que reservaba normalmente para las discusiones sobre García Márquez o Cortázar. No te creo, dijo simplemente. Apuesto a que eres mejor de lo que piensas. Su confianza, tan diferente del escepticismo al que estaba acostumbrada, me desconcertó. Llegamos a la parada de metro y nos despedimos con la promesa de vernos la semana siguiente. Mientras el vagón me llevaba de vuelta a casa, pensé en el manuscrito olvidado. ¿Sería realmente tan malo como Diego me había hecho creer? Esa noche, después de cenar, abrí el cajón donde guardaba mis escritos. La carpeta estaba donde la había dejado hace años, con las páginas ligeramente amarillentas por el tiempo. La novela trataba sobre una joven arqueóloga que descubría un yacimiento olvidado en un pueblo de Andalucía, desenterrando no solo restos antiguos, sino también secretos familiares. Comencé a leer con aprensión, esperando encontrar un texto inmaduro y pretencioso. Para mi sorpresa, aunque había pasajes que definitivamente necesitaban trabajo, la historia tenía potencial. Los personajes tenían profundidad, los diálogos sonaban naturales, y la trama, aunque predecible en algunos puntos, mantenía el interés. ¿Cómo había permitido que la opinión de Diego me silenciara durante tanto tiempo? ¿Por qué había aceptado su juicio como definitivo? El teléfono interrumpió mis reflexiones. Era Ana. ¿Cómo va todo, Sophie? Su voz sonaba animada. ¿Alguna novedad? Le conté sobre el club de lectura, sobre Alejandro y nuestras conversaciones literarias, y finalmente, sobre mi redescubrimiento del manuscrito. Siempre supe que esa novela era buena, dijo Ana con firmeza. Te lo dije cuando me dejaste leerla, pero estabas tan pendiente de la opinión de Diego que no me escuchaste. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Ana siempre había sido mi mayor defensora, pero durante años había priorizado la opinión de Diego sobre cualquier otra. ¿Crees que debería retomarlo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por supuesto que sí, respondió Ana sin dudar. Es hora de que creas en ti misma, Sophie. El mundo necesita tu voz. Después de colgar, volví a la carpeta con nuevos ojos. Ya no veía solo un proyecto abandonado, sino una oportunidad para reconectar con la persona que era antes de que las dudas y la inseguridad me dominaran. Al día siguiente, en la editorial, me encontré con una sorpresa. Javier me llamó a su despacho para presentarme a Gabriela Suárez, la autora colombiana cuyo manuscrito había estado revisando. Sofía será tu editora, le explicó Javier. Tiene un talento especial para pulir diamantes en bruto. Gabriela, una mujer de unos 30 años con una sonrisa luminosa y ojos expresivos, me estrechó la mano con entusiasmo. He oído hablar maravillosamente de ti, me dijo. Carmen me contó que gracias a tus sugerencias, su novela mejoró enormemente. El cumplido me tomó por sorpresa. No sabía que Carmen, mi compañera, hablaba así de mi trabajo. De hecho, no sabía que nadie hablara así de mi trabajo. Gabriela y yo pasamos la mañana discutiendo su novela, una historia poderosa sobre mujeres en un pueblo colombiano devastado por la violencia. Su prosa era vibrante, poética, a veces caótica. Le sugerí algunos cambios estructurales y hablamos sobre cómo equilibrar la crudeza de los eventos con momentos de esperanza. Entiendes exactamente lo que intento hacer,
dijo Gabriela al final de nuestra reunión. Es como si hubieras estado dentro de mi cabeza mientras escribía. Solo soy buena lectora, respondí, intentando restarle importancia. No, insistió ella. Eres buena escritora. Se nota en cómo hablas de la estructura, de los personajes, del ritmo. ¿Has publicado algo? De nuevo la misma pregunta. Esta vez, en lugar de negarme inmediatamente, pensé en mi manuscrito redescubierto. Estoy trabajando en algo, dije finalmente. Nada ha terminado aún. Me encantaría leerlo cuando esté listo, respondió Gabriela con sinceridad. Por lo que veo, tienes mucho que decir. Esa tarde, después del trabajo, me detuve en una papelería y compré un cuaderno nuevo, no para tomar notas sobre los manuscritos de otros, sino para trabajar en el mío. Era un acto simple pero simbólico. Estaba dándole espacio a mi voz, reconociendo su valor. Los días adquirieron una nueva rutina. Por las mañanas trabajaba en la editorial, por las tardes revisaba mi novela y los jueves asistía al club de lectura. Alejandro y yo seguíamos conversando después de las reuniones, cada vez con más confianza. Me habló de su divorcio 3 años atrás, de su hija de 10 años que vivía con su ex esposa en Barcelona, de su pasión por la enseñanza. Los estudiantes te mantienen joven, me explicó una noche mientras tomábamos un café. Te obligan a cuestionar todo lo que crees saber. Era la primera vez que nos veíamos fuera del contexto del club. Había surgido de manera natural. La reunión se alargó, el tiempo empeoró, y él sugirió resguardarnos en una cafetería cercana hasta que escampara. Nunca me imaginé como profesora, confesé. Me intimidaba la idea de hablar frente a un grupo. Lo harías bien, respondió con esa seguridad tranquila que empezaba a asociar con él. Tienes ese don para explicar ideas complejas de manera accesible. La lluvia golpeaba los cristales de la cafetería, creando un ambiente íntimo a nuestro alrededor. Hablamos durante horas, pasando de la literatura a nuestras vidas, a nuestros sueños, a nuestros miedos. Le conté sobre Diego, sobre la traición, sobre mi lucha por recuperarme. Eso explica la tristeza que veo a veces en tus ojos, dijo con suavidad, incluso cuando sonríes. Su observación me dejó sin palabras. Nadie, ni siquiera Ana, había notado esa tristeza persistente que yo misma intentaba ignorar. Estoy mejor ahora, respondí después de un momento. Cada día un poco mejor. Alejandro asintió, sin presionar, sin juzgar. El tiempo no cura todas las heridas, dijo, pero nos enseña a vivir con ellas. Cuando la lluvia amainó, me acompañó hasta mi apartamento. Nos despedimos en el portal con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo estrictamente amistoso. No hablamos de ello, pero ambos lo sentimos. Algo estaba cambiando entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Mi mente saltaba entre pensamientos sobre Alejandro, sobre mi novela, sobre el futuro que empezaba a vislumbrar. Un futuro diferente al que había imaginado cuando me casé con Diego, pero quizás más auténtico, más propio. Por la mañana, recibí un mensaje de texto que me devolvió bruscamente a la realidad. Necesitamos hablar. Es importante. Diego. Mi primer impulso fue ignorarlo, como había hecho con sus mensajes anteriores. Pero algo en la brevedad, en la ausencia de dramatismo, me hizo dudar. Después de considerarlo durante el desayuno, respondí simplemente, ¿de qué se trata? Su respuesta llegó inmediatamente. Prefiero decírtelo en persona. ¿Podemos vernos hoy después de tu trabajo? Consulté con Ignacio, mi abogado, quien me aconsejó encontrarme con Diego en un lugar público y mantener la conversación centrada en asuntos prácticos. Si intenta manipularte emocionalmente, me advirtió, termina la conversación inmediatamente. Acordamos vernos en una cafetería cerca de la editorial a las 6. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Una pequeña rebeldía contra años de puntualidad meticulosa para complacerlo. Diego ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, con aspecto cansado y una taza de café frente a él. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. No intentó besarme ni tocarme, lo cual agradecí silenciosamente. «¿De qué querías hablar?», pregunté, yendo directamente al grano. Diego suspiró, pasándose una mano por el pelo con ese gesto que yo conocía tan bien. «Es sobre Lucía», comenzó. «Las cosas no han salido como esperábamos. Si has venido a contarme tus problemas de pareja, me voy ahora mismo.
le advertí, preparándome para levantarme. No, no es eso, se apresuró a aclarar. Es más complicado. Lucía no está embarazada, nunca lo estuvo. La revelación me dejó aturdida. Recordé aquella tarde en nuestro apartamento, la cara de satisfacción de Pilar anunciando el embarazo, mi mundo desmoronándose. ¿Qué estás diciendo? Logré articular finalmente. Fue una mentira, admitió Diego evitando mi mirada. Ella creyó que estaba embarazada y se lo dijo a mi madre antes de confirmarlo. Cuando descubrimos que no era cierto, ya era tarde. Mi madre había hecho planes, había contado a toda la familia. Así que decidisteis seguir con la mentira, completé, sintiendo una furia fría crecer dentro de mí. Destrozaste nuestro matrimonio por una mentira. Diego al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé, es imperdonable. Pero creí que era lo mejor en ese momento. Lucía y yo... Bueno, pensé que realmente podríamos formar una familia. ¿Y ahora? Ahora ya no estamos juntos, respondió con amargura. Resultó que no éramos tan compatibles como creíamos. Una risa incrédula escapó de mis labios. ¿Incompatibles? ¿Después de destrozar nuestro matrimonio por ella? Sé que suena ridículo, admitió Diego, pero necesitaba que supieras la verdad. Te debo al menos eso. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un hombre perdido, un niño asustado que había hecho una elección terrible y ahora pagaba las consecuencias. Por un momento, sentí la tentación de consolarlo, de caer en el papel que había desempeñado durante tantos años, la comprensiva, la que arregla todo, pero ese tiempo había pasado. Ya no era esa Sofía. Gracias por decírmelo, dije levantándome. Espero que encuentres lo que buscas, Diego. Sofía, me llamó cuando ya me alejaba. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me detuve y lo miré por última vez. Ya te he perdonado, respondí con sinceridad, pero eso no significa que vuelva a confiar en ti. Salí a la calle sintiendo un peso levantarse de mis hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, me liberaba de las dudas, de las preguntas sin respuesta. Diego no me había dejado por amor a otra, ni por el sueño de una familia. Me había dejado por cobardía, por incapacidad de enfrentar una mentira. Caminando hacia casa, pensé en lo irónico de la situación. La mentira de Lucía había destruido mi matrimonio, pero también me había liberado de una relación que no me permitía crecer. Sin saberlo, me había hecho un favor. En lugar de ir directamente a casa, mis pasos me llevaron hasta la universidad. No había planeado ir allí, pero de pronto necesitaba ver a Alejandro, compartir con él esta extraña sensación de cierre. Lo encontré saliendo de una clase, rodeado de estudiantes que seguían haciéndole preguntas incluso fuera del aula. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara. «Sofía», dijo acercándose, «qué sorpresa tan agradable. ¿Tienes un momento?», pregunté. «Me gustaría hablar contigo». «Por supuesto», respondió, y juntos caminamos hacia el futuro, un paso a la vez. Los meses de verano transformaron Madrid en un horno. El calor se pegaba a la piel como una segunda capa, y las calles se vaciaban durante las horas más intensas del día. Pero a pesar del calor sofocante, fueron meses de florecimiento para mí. Mi relación con Alejandro evolucionó con la naturalidad de algo que estaba destinado a ser. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos, solo una progresión constante hacia algo profundo y sincero. Primero fueron cafés después del club de lectura, luego cenas, tardes en museos y finalmente largas noches de conversación en mi apartamento o en el suyo. «Es extraño», le dije una noche mientras estábamos sentados en su pequeño balcón, disfrutando de la relativa frescura que traía la oscuridad. «Contigo no siento la necesidad de fingir o de ser algo que no soy». Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. «Eso es porque no espero que seas nadie más que tú. La Sofía que descubre nuevos autores, que debate sobre Cortázar con pasión, que está redescubriendo su propia voz». Su apoyo a mi escritura había sido incondicional desde que le hablé de mi novela olvidada. A diferencia de Diego, quien siempre había tratado mis ambiciones literarias como un pasatiempo insignificante, Alejandro las tomaba en serio. Me hacía preguntas sobre la trama, me sugería lecturas que podrían inspirarme, e incluso me cedía espacio en su despacho cuando necesitaba concentrarme lejos de las distracciones de mi apartamento.
En la editorial, el proyecto con Gabriela Suárez estaba dando frutos extraordinarios. Su novela había tomado forma bajo nuestra colaboración, convirtiéndose en una obra poderosa que Javier predecía sería un éxito tanto crítico como comercial. «Tienes un don», me dijo Gabriela durante una de nuestras sesiones de trabajo. «Sabes exactamente cómo hacer que una historia brille sin cambiar su esencia». «Es años de práctica», respondí, aunque internamente sus palabras me llenaban de orgullo. «No, es más que eso», insistió ella. «Es intuición, es empatía, es arte». Gabriela se había convertido en una amiga además de una autora. Solíamos almorzar juntas cuando venía a Madrid para nuestras reuniones, y me había invitado a visitar Colombia cuando su libro se publicara. «Tienes que conocer los lugares que inspiraron la novela», me dijo con entusiasmo. «Te enamorarás de Cartagena, te lo prometo». La idea de viajar, de explorar lugares nuevos, me resultaba cada vez más atractiva. Antes, con Diego, nuestros viajes siempre habían estado condicionados por sus preferencias. Destinos turísticos convencionales, hoteles de lujo, itinerarios cuidadosamente planificados que no dejaban espacio para la espontaneidad. La posibilidad de viajar a mi manera, de perderme en calles desconocidas, de descubrir rincones no marcados en las guías, me emocionaba profundamente. Un martes de julio, Javier me llamó a su despacho. Esperaba que fuera para discutir el progreso del manuscrito de Gabriela, pero en su lugar me encontré con una propuesta inesperada. «Estamos abriendo una sucursal en Barcelona», me explicó, ofreciéndome un café de su máquina personal, un privilegio que rara vez concedía. «Necesitamos a alguien de confianza para dirigirla, alguien con buen criterio editorial y capacidad de gestión. He pensado en ti». La oferta me dejó sin palabras. Era una oportunidad extraordinaria, un reconocimiento a mi trabajo que nunca había esperado. Barcelona, con su aire mediterráneo, su escena literaria vibrante, su arquitectura que mezclaba lo antiguo y lo moderno, era tentador. «Es un gran cambio», logré decir finalmente. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», asintió Javier. «Tómate unos días, pero quiero que sepas que no he considerado a nadie más para el puesto. Eres la persona adecuada, Sofía». Salí de su despacho con la mente en ebullición. Un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. ¿No era eso lo que había estado buscando? ¿La oportunidad de definirme completamente fuera de la sombra de mi matrimonio fracasado? Pero también estaba Alejandro. Nuestra relación, aunque relativamente reciente, se había convertido en un pilar en mi vida. La idea de separarme de él me provocaba un dolor físico. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que estábamos construyendo por una oportunidad profesional? Esa noche, mientras cenábamos en mi apartamento, le conté sobre la oferta. «Barcelona», repitió Alejandro, considerando la palabra como si fuera un sabor nuevo en su boca. «Es una gran oportunidad». «Lo es», confirmé, observando su reacción cuidadosamente. «Pero significa dejar Madrid, dejarte a ti». Alejandro tomó mi mano sobre la mesa. «No necesariamente», dijo con calma. «Barcelona está a solo 3 horas en tren. Podríamos vernos los fines de semana. Y además...» Hizo una pausa, como si estuviera considerando si decir lo siguiente. «Mi hija vive allí, con su madre. He estado pensando en pedir un traslado a la Universidad de Barcelona para estar más cerca de ella». Su revelación me sorprendió. Sabía lo mucho que extrañaba a Lucía, su hija, a quien solo veía una vez al mes debido a la distancia. La posibilidad de que ambos pudiéramos encontrar lo que buscábamos en Barcelona parecía casi demasiado perfecta. «¿Lo harías?», pregunté, sin poder ocultar la esperanza en mi voz. «¿Vendrías a Barcelona?». «No inmediatamente», respondió con honestidad. «Estos traslados toman tiempo, y tendría que terminar el curso académico aquí. Pero sí, lo haría. Por Lucía, por mí y por nosotros». La palabra «nosotros» resonó en mi interior. Después de la traición de Diego, había dudado que pudiera volver a formar parte de un nosotros que no me hiciera sentir atrapada o disminuida. Pero lo que Alejandro y yo estábamos construyendo era diferente. Un nosotros basado en el respeto mutuo, en la admiración genuina, en el apoyo a los sueños del otro. «¿Qué hay de tu novela?», preguntó Alejandro, cambiando ligeramente de tema.
¿Crees que podrías seguir trabajando en ella en Barcelona? Su pregunta me recordó que mi manuscrito había evolucionado considerablemente en los últimos meses. Lo que comenzó como una revisión se había convertido en una reescritura completa, influenciada por mi nueva vida, mis nuevas experiencias. La protagonista, originalmente una arqueóloga que desenterraba secretos ajenos, se había transformado en una mujer que excavaba en su propio pasado, descubriendo verdades sobre sí misma que habían estado enterradas bajo capas de expectativas e inseguridades. Creo que un cambio de escenario podría ser exactamente lo que necesita, respondí, sintiendo una emoción creciente ante la posibilidad. Nuevos lugares, nuevas inspiraciones. Los días siguientes los dediqué a investigar sobre la vida en Barcelona. Barrios, costos, la escena cultural. Ana fue la primera persona a quien llamé después de Alejandro. ¿Barcelona? Su voz sonaba emocionada a través del teléfono. Es perfecto, Sophie. Siempre has amado esa ciudad. Era cierto. Durante mis años universitarios, había pasado un semestre en Barcelona como parte de un intercambio. Había sido uno de los periodos más felices de mi vida, explorando el barrio gótico, descubriendo librerías escondidas, escribiendo en cafés frente al mar. Quizás por eso Diego nunca había querido visitar Barcelona conmigo, intuyendo que allí había una versión de mí que él no podía controlar. ¿Y qué hay de Alejandro?, preguntó Ana, siempre directa. ¿Cómo encaja él en este plan? Le conté sobre su posible traslado, sobre su hija en Barcelona, sobre cómo las piezas parecían encajar perfectamente. Suena casi demasiado bueno, comentó Ana con una nota de cautela. Solo recuerda ir paso a paso, ¿vale? No necesitas resolver todo tu futuro de golpe. Su consejo era sensato, como siempre. En mi entusiasmo por esta nueva oportunidad, corría el riesgo de lanzarme sin mirar, de cometer los mismos errores que con Diego, construir una vida entera alrededor de una relación, perder de vista mis propios deseos y necesidades. Tienes razón, admití. Primero el trabajo, después todo lo demás. Cuando finalmente me reuní con Javier para darle mi respuesta, tenía las ideas claras. Acepto, le dije con determinación. Pero tengo algunas condiciones. Javier alzó las cejas, sorprendido por mi asertividad. La antigua Sofía habría aceptado agradecida, sin negociar, sin exigir nada. Te escucho, dijo, recostándose en su silla. Quiero autonomía editorial para la sucursal de Barcelona. Quiero poder decidir qué manuscritos publicamos, qué autores promovemos. Y quiero llevarme a Gabriela Suárez como nuestra primera autora. Javier me observó durante un largo momento, como si me estuviera viendo por primera vez. Finalmente, una sonrisa asomó a sus labios. ¿Sabes? Cuando te contraté hace 8 años, vi potencial en ti, pero siempre fuiste tan contenida, tan cautelosa. Me alegra ver que por fin estás mostrando tus garras. ¿Eso es un sí?, pregunté, manteniendo la compostura aunque por dentro mi corazón latía acelerado. Es un sí, confirmó Javier, con una condición. Quiero leer tu novela cuando esté terminada. Me quedé inmóvil, procesando sus palabras. ¿Cómo sabes que estoy escribiendo una novela? Javier se encogió de hombros. Los rumores vuelan en una editorial. Carmen mencionó algo. Gabriela comentó otra cosa. No subestimes mi red de información. Salí de la reunión sintiendo una mezcla de vértigo y euforia. Era oficial. En 2 meses me mudaría a Barcelona para dirigir la nueva sucursal de la editorial. Era una responsabilidad enorme, un desafío que me emocionaba y me aterraba a partes iguales. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña celebración en su apartamento. Había preparado una cena catalana, fideuà, pan con tomate, crema catalana de postre, y había comprado cava para brindar. Por la nueva directora editorial, dijo levantando su copa. Por tu valentía, por tu talento, por todo lo que lograrás en Barcelona. Brindamos y cenamos entre risas y planes. Hablamos de los barrios donde podría vivir, de los restaurantes que tendríamos que visitar, de cómo sería nuestra vida una vez que él también se mudara. Te voy a extrañar estos meses, admití mientras lavábamos los platos. Me he acostumbrado a tenerte cerca. Alejandro me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Yo también. Pero esto no es un adiós, Sofía. Es solo un intermedio antes del próximo capítulo.
Sus palabras me reconfortaron. Esto no era como cuando dejé Madrid huyendo de Diego, con el corazón roto y el futuro incierto. Esta vez me iba por elección propia, hacia algo nuevo y emocionante, con personas que creían en mí esperándome tanto en Barcelona como en Madrid. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Encontré un pequeño apartamento en el barrio de Gracia, con un balcón que daba a una plaza arbolada y suficiente espacio para una pequeña biblioteca. Javier y yo seleccionamos al equipo que me acompañaría en la nueva sucursal, un diseñador gráfico recién graduado con ideas innovadoras, una responsable de marketing con experiencia en redes sociales y un editor joven especializado en literatura latinoamericana. Alejandro me ayudó a empacar, una tarea que resultó ser más emotiva de lo que esperaba. Cada objeto que guardaba en cajas estaba cargado de recuerdos, libros que habían marcado etapas de mi vida, fotografías de momentos felices, incluso pequeños souvenirs de viajes que representaban sueños y aspiraciones. Es extraño, comenté mientras envolvía cuidadosamente un jarrón que me había regalado mi abuela. Cuando dejé este apartamento después de lo de Diego, apenas me llevé ropa y documentos. No me importaban las cosas. Ahora, cada objeto parece importante, porque ahora te llevas tu vida entera, respondió Alejandro con sabiduría. No estás huyendo de algo, estás avanzando hacia algo. La noche antes de mi partida, Ana vino desde Valencia para despedirse. Las 3 horas que pasamos juntas fueron un torrente de emociones. Nostalgia por los tiempos compartidos, emoción por mi nueva aventura, promesas de visitas frecuentes. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo mientras me abrazaba en la puerta. Te has reconstruido desde cero, Sophie, y lo has hecho a tu manera. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era cierto. En poco más de un año, había pasado de ser una mujer destrozada por la traición a una persona fuerte, decidida, capaz de tomar las riendas de su vida. La mañana de mi partida amaneció clara y luminosa, como si Madrid quisiera despedirse con su mejor cara. Alejandro me acompañó a la estación de Atocha, donde tomaría el AVE hacia Barcelona. Te veré en 2 semanas, me recordó mientras esperábamos en el andén. Habíamos acordado que vendría a visitarme en cuanto yo estuviera instalada. Parece una eternidad, respondí, intentando que sonara a broma, aunque realmente lo sentía así. Alejandro tomó mi rostro entre sus manos, con esa delicadeza que siempre me desarmaba. Sofía Mendoza, eres la mujer más valiente que conozco. Has sobrevivido a lo peor, y ahora vas hacia lo mejor. 2 semanas no son nada comparado con lo que has superado. El anuncio de la llegada del tren interrumpió nuestro momento. Nos besamos una última vez, un beso que sabía a promesa, a futuro, a posibilidades infinitas. Te quiero, susurró contra mis labios. Ve y conquista Barcelona. Subí al tren con el corazón lleno y la mente clara. Mientras Madrid se alejaba por la ventanilla, sentí una extraña mezcla de nostalgia y liberación. Esta ciudad había sido escenario de mi mayor dolor, pero también de mi renacimiento. La llevaba conmigo, como llevaba mis experiencias, mis cicatrices, mis aprendizajes. Barcelona me esperaba con sus calles serpenteantes, su mar azul, sus posibilidades inexploradas. Y yo iba a su encuentro no como alguien que huye, sino como alguien que avanza, no como alguien que se esconde, sino como alguien que brilla con luz propia. El tren ganaba velocidad, y con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que mi vida hacía lo mismo, avanzando, acelerando, dirigiéndose hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Barcelona me recibió con los brazos abiertos, como si la ciudad hubiera estado esperándome. Mi apartamento en Gracia resultó ser aún más acogedor de lo que mostraban las fotografías. Techos altos con vigas de madera, suelos de mosaico hidráulico y ese balcón que daba a la plaza, donde instalé una pequeña mesa y una silla que se convirtieron en mi rincón favorito para escribir. Los primeros días fueron un torbellino de actividad. Acondicionar la oficina de la editorial, reunirme con el equipo, establecer contactos con librerías y medios locales. Pero a diferencia del estrés que habría sentido antes, esta vez cada desafío venía acompañado de una excitación que me llenaba de energía. Eres como un torbellino, me dijo Martín, el joven editor especializado en literatura latinoamericana que se había unido a mi equipo. Nunca había visto a nadie con tanta pasión por los libros. Su comentario me hizo sonreír.
La pasión siempre había estado ahí, solo que durante años la había contenido, la había domesticado para que encajara en la vida que llevaba con Diego. Ahora fluía libremente, y esa libertad se reflejaba en todo lo que hacía. Las primeras semanas en Barcelona establecí una rutina que me llenaba. Por las mañanas trabajaba en la editorial, por las tardes exploraba la ciudad o avanzaba en mi novela, y los fines de semana descubría rincones menos turísticos, desde el encanto bohemio de Poble Sec hasta las playas tranquilas más allá de la Barceloneta. Como prometió, Alejandro vino a visitarme 2 semanas después de mi llegada. Verlo bajar del tren en la estación de Sants hizo que mi corazón diera un vuelco. Había echado de menos su presencia física, el sonido de su risa, el olor de su colonia, la sensación de sus manos entrelazadas con las mías. «Te he echado tanto de menos», confesé mientras caminábamos por las Ramblas, bajo el sol suave de la tarde. «Yo también», respondió apretando mi mano. La facultad parece vacía sin nuestras discusiones sobre García Márquez en la cafetería. Ese fin de semana fue mágico. Le mostré mi Barcelona, las librerías escondidas del Raval, los cafés con historia del barrio gótico, el mercado de Sant Antoni donde había encontrado primeras ediciones a precios irrisorios. También conocí a Lucía, su hija, una niña de ojos despiertos y curiosidad insaciable que se parecía asombrosamente a su padre. «Me gusta tu novia», le dijo Lucía a Alejandro cuando creía que yo no podía oírla. «Sabe muchas historias. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de mi apartamento bajo las estrellas de Barcelona, Alejandro me dio una noticia que cambiaría nuestros planes. La Universidad de Barcelona me ha ofrecido una plaza para el próximo semestre», anunció con una mezcla de emoción y cautela. «Empezaría en enero». «Pero eso es fantástico», exclamé, genuinamente feliz. «¿Por qué no pareces más emocionado?» Alejandro suspiró, girando la copa de vino entre sus dedos. «Porque vienen con condiciones. Tendría que dar clases en inglés para el programa internacional, lo cual significa más trabajo de preparación, y el sueldo es menor que en Madrid, al menos inicialmente. Pero estarías cerca de Lucía», señalé, «y de mí». Una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. «Sí, eso compensa cualquier inconveniente. Entonces, ¿lo harás?» «Si tú estás de acuerdo, sí», respondió, mirándome directamente a los ojos. «Porque esto nos afecta a ambos, Sofía. Significaría acelerar nuestra relación, vernos más a menudo, compartir más tiempo juntos. Su consideración hacia mis sentimientos, hacia mi espacio, era otra de las cosas que más valoraba de él. Alejandro nunca asumía, nunca daba por sentado que yo querría lo mismo que él. «Estoy más que de acuerdo», respondí con sinceridad. «Estos 15 días sin ti han sido eternos». Sellamos el acuerdo con un beso que sabía a promesa, a futuro compartido, a posibilidades. Cuando Alejandro regresó a Madrid el domingo, lo hizo con la certeza de que en pocos meses volveríamos a estar juntos, esta vez de manera permanente. El otoño en Barcelona trajo consigo nuevos desafíos y satisfacciones. La novela de Gabriela Suárez se publicó en octubre y fue un éxito inmediato. Críticas entusiastas, entrevistas en medios nacionales, incluso interés de productoras cinematográficas por los derechos para una adaptación. «Todo esto es gracias a ti», me dijo Gabriela durante la presentación del libro en una librería de l'Eixample, repleta de gente. «Creíste en esta historia cuando solo eran páginas desordenadas». «La historia siempre estuvo ahí», respondí con modestia. «Yo solo ayudé a que brillara». El éxito de Gabriela puso a nuestra pequeña sucursal en el mapa editorial. De pronto, autores que habían sido reticentes a publicar con nosotros nos enviaban sus manuscritos. Librerías que apenas nos habían prestado atención ahora querían organizar eventos con nuestros escritores. Era exactamente lo que había soñado al aceptar el puesto. Mientras tanto, mi propia novela avanzaba a buen ritmo. Las mañanas de fin de semana en mi balcón se habían convertido en mi momento sagrado de escritura. La historia había evolucionado considerablemente desde aquel primer borrador olvidado en un cajón. Ahora era más madura, más compleja, más honesta. Mi protagonista ya no era una simple arqueóloga desenterrando restos antiguos, sino una mujer enfrentándose a su pasado para poder construir su futuro. Una tarde de noviembre, recibí una llamada inesperada. Era Diego. «Sofía». Su voz sonaba diferente, más grave, como si hubiera envejecido años en los meses que llevábamos sin hablar.
He sabido que estás en Barcelona ahora. Así es, confirmé, sin dar más detalles. ¿Qué quieres, Diego? Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si estuviera reuniendo valor. Quería felicitarte por tu éxito con el libro de esa autora colombiana. Lo leí y es extraordinario. Su felicitación me desconcertó. Durante nuestro matrimonio, Diego rara vez había mostrado interés en mi trabajo, tratándolo como un hobby más que como una carrera seria. Gracias, respondí, aún cautelosa. ¿Hay algo más? Sí, admitió. Quería decirte que me alegro por ti, por todo lo que estás logrando. Te lo mereces. Sus palabras parecían sinceras, pero después de tanto tiempo de manipulación y mentiras, me costaba confiar en su aparente generosidad. ¿Por qué me dices esto ahora, Diego? Otro silencio, más largo esta vez. Porque estoy en terapia, dijo finalmente. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice, por qué arruiné lo mejor que tenía en mi vida. La confesión me dejó sin palabras. Nunca hubiera esperado que Diego, con su orgullo y su resistencia a admitir errores, buscara ayuda profesional. Me alegro por ti, dije con honestidad. La terapia puede ser muy útil. Lo está haciendo, confirmó. Me está ayudando a ver lo egoísta que fui, lo controlador. Cómo intenté moldearte según lo que yo creía que debías ser, en lugar de amarte como eras. Era exactamente lo que había sentido durante años, pero nunca me había atrevido a expresarlo claramente, ni siquiera a mí misma. Oírlo de sus labios me produjo una extraña sensación de validación. Diego, dije después de un momento, te agradezco que me digas esto, pero ya no necesito tus disculpas para estar bien. He seguido adelante. Lo sé, respondió con una nota de resignación. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser mejor persona. No para recuperarte, eso lo entiendo y lo respeto, sino para no volver a hacer daño así a nadie más. Después de colgar, me quedé contemplando la vista desde mi ventana. El cielo de Barcelona tornándose naranja con la puesta de sol, las luces empezando a encenderse en los edificios cercanos, la vida continuando su curso inexorable. La llamada de Diego había sido un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida, de cuánto había cambiado yo misma. Esa noche, escribí como nunca antes. Las palabras fluían desde algún lugar profundo dentro de mí, como si la conversación con Diego hubiera desbloqueado algo que aún permanecía atascado. Cuando finalmente dejé de escribir, eran las 3 de la madrugada y había completado el capítulo final de mi novela. Me serví una copa de vino para celebrar, aún vibrando con la energía creativa que me había poseído durante horas. Mi novela estaba terminada. Mi historia, aunque transformada y ficcionalizada, estaba por fin plasmada en papel. Era un logro que una vez me había parecido imposible. A la mañana siguiente, todavía embriagada por la satisfacción de haber completado mi manuscrito, recibí otra sorpresa. Javier, mi jefe y mentor, me llamó para anunciarme que venía a Barcelona. «Tengo noticias importantes que quiero darte en persona», me dijo con un tono que no supe interpretar. «¿Podemos vernos mañana para cenar?» La incertidumbre me acompañó durante todo el día siguiente. ¿Serían buenas o malas noticias? ¿Estaría satisfecho con mi gestión de la sucursal? ¿Habría problemas con alguna de nuestras publicaciones? Nos encontramos en un restaurante del Puerto Olímpico, con vistas al mar. Javier, siempre elegante con su característico traje oscuro, me esperaba con una botella de champán ya abierta. «Antes de que te preocupes», dijo mientras me sentaba. «Son buenas noticias, excelentes, de hecho». El alivio me inundó. «¿Qué ocurre?» «La editorial ha recibido una oferta de compra», explicó Javier, sirviéndome una copa de champán. «Un grupo editorial francés quiere expandirse en España y nos ha puesto el ojo encima». La noticia me sorprendió. Nuestra editorial siempre había sido independiente, un pequeño bastión de calidad literaria frente a los grandes grupos. «¿Y eso es bueno?», pregunté con cautela. «Muy bueno», aseguró Javier. «Mantendremos nuestra independencia editorial, pero tendremos el respaldo financiero que necesitamos para crecer. Y aquí es donde entras tú». «¿Yo?». «Quieren que la sucursal de Barcelona se convierta en el centro de operaciones para toda la literatura en español», explicó Javier con entusiasmo. «Y quieren que tú la dirijas, no solo Barcelona, sino toda la división hispanoamericana». La magnitud de la oferta me dejó aturdida. Era una responsabilidad enorme,
un reconocimiento a mi trabajo que jamás habría soñado. ¿Por qué yo?, logré preguntar. «Porque has demostrado tener visión», respondió Javier con sinceridad. «Lo que has logrado en Barcelona en pocos meses es impresionante. El éxito de Gabriela Suárez, los nuevos autores que has fichado, la imagen renovada de la editorial. Has creado algo especial aquí, Sofía, y ellos lo han notado. Brindamos por la noticia, por el futuro, por las posibilidades que se abrían ante nosotros. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, sentí que flotaba. Todo parecía estar encajando. Mi carrera, mi relación con Alejandro, mi novela terminada, mi nueva vida en Barcelona. La semana siguiente, Alejandro vino a visitarme con otra sorpresa. Había conseguido adelantar su traslado a la Universidad de Barcelona. Empezaría después de Navidad, apenas un mes después. No podía esperar más, confesó mientras desempacaba su maleta para el fin de semana. Cada vez que vuelvo a Madrid, me siento como un extraño. Mi vida está aquí ahora, contigo. Celebramos la noticia recorriendo la ciudad, haciendo planes, imaginando nuestra vida juntos en Barcelona. Visitamos apartamentos cerca del mío, hablamos de posibilidades, de sueños, de temores. ¿No es demasiado rápido?, pregunté una noche, dando voz a la única duda que empañaba mi felicidad. Hace apenas 1 año y medio que salí de un matrimonio destrozado. Alejandro tomó mi mano sobre la mesa del restaurante donde cenábamos. No hay un tiempo correcto para esto, Sofía. Cada persona, cada relación, tiene su propio ritmo. Y si sientes que es demasiado rápido, podemos ralentizar las cosas. No hay prisa. Su comprensión, su respeto por mis dudas, solo confirmó lo que ya sabía. Lo que teníamos era diferente. Era sano. Era real. No quiero ralentizar nada, respondí con determinación. Quiero construir una vida contigo, Alejandro. Aquí, en Barcelona, o donde sea. Diciembre llegó con su aliento fresco y sus luces navideñas. Barcelona se transformó en un escenario de cuento, con las calles adornadas y el ambiente festivo impregnando cada rincón. Decidí pasar las fiestas en Valencia con Ana y su familia, mientras Alejandro viajaba a Madrid para estar con sus padres antes de su traslado definitivo. La noche antes de partir hacia Valencia, recibí un email de Javier. El asunto era simple. Sobre tu novela. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. Querida Sofía, he terminado de leer tu manuscrito y solo puedo decir una cosa. Es extraordinario. La honestidad emocional, la profundidad de los personajes, la estructura impecable. Es la obra de una verdadera escritora. Si estás de acuerdo, me gustaría que fuera el primer lanzamiento de nuestra nueva etapa bajo el paraguas del grupo francés. Una declaración de intenciones sobre el tipo de literatura que queremos publicar. Feliz Navidad, Javier. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras releía el mensaje una y otra vez. Mi novela, ese proyecto que había empezado como un acto de rebeldía contra el ninguneo de Diego, iba a publicarse. Mi voz, silenciada durante tanto tiempo, por fin sería escuchada. Llamé inmediatamente a Alejandro para compartir la noticia. Siempre supe que eras una escritora excepcional, dijo con esa confianza inquebrantable que tenía en mí. El mundo entero está a punto de descubrirlo también. Esa noche, sentada en mi balcón bajo las estrellas de Barcelona, pensé en el largo camino que había recorrido. Desde aquella tarde gris en Madrid cuando mi vida se desmoronó, hasta este momento de plenitud y posibilidades. Había perdido un matrimonio, pero me había encontrado a mí misma en el proceso. Las palabras de mi hermana Ana resonaron en mi mente. No estás huyendo de algo, estás avanzando hacia algo. Y era cierto. Cada paso, incluso los más dolorosos, me había llevado exactamente donde necesitaba estar. El viento fresco de diciembre acarició mi rostro mientras contemplaba las luces de la ciudad que ahora llamaba hogar. Barcelona, con su mezcla de tradición y modernidad, de pasión y sensatez, era el escenario perfecto para este nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que estaba escribiendo con mis propias reglas, a mi propio ritmo. Saqué mi cuaderno y comencé a esbozar ideas para mi próxima novela. Las palabras fluían con facilidad, con la confianza de quien por fin ha encontrado su voz. Ya no era la Sofía insegura que buscaba aprobación en cada esquina. Era una mujer completa, con cicatrices que contaban historias de supervivencia y renacimiento.
Cuando el frío se hizo demasiado intenso, entré al apartamento y me serví una última copa de vino. Brindé en silencio por el pasado que me había forjado, por el presente que disfrutaba y por el futuro que aguardaba con infinitas posibilidades. Brindé por Diego, cuyo rechazo me había liberado, por Ana, cuyo apoyo incondicional me había sostenido, por Alejandro, cuyo amor me había mostrado que era posible ser amada sin ser poseída, pero sobre todo, brindé por mí misma, por la mujer que había aprendido a levantarse después de caer, a reconstruirse después de romperse, a brillar con luz propia después de vivir en las sombras. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana. ¿Lista para venir mañana?, preguntó con entusiasmo. Los niños están volviendo loca a mamá preguntando cuándo llega la tía Sofía. Lista, respondí con una sonrisa. Más lista que nunca. Y era cierto. Estaba lista para la Navidad con mi familia, para el traslado de Alejandro, para la publicación de mi novela, para los nuevos desafíos en la editorial. Estaba lista para la vida que había elegido, para la mujer en la que me había convertido. Mientras me preparaba para dormir, recordé una frase que había escrito en mi novela, en boca de mi protagonista. A veces tienes que perderte para encontrarte. A veces tienes que romperte para descubrir de qué estás hecha realmente. Nunca unas palabras habían sido tan ciertas. Me había perdido en un matrimonio que me disminuía. Me había roto con una traición que creí que me destruiría. Pero en lugar de destruirme, esas experiencias me habían revelado mi verdadera esencia. Una mujer fuerte, creativa, capaz de reinventarse y de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Barcelona dormía bajo un manto de estrellas mientras yo me deslizaba entre las sábanas, en paz con mi pasado, enamorada de mi presente y entusiasmada por mi futuro. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Y eso, más que cualquier éxito profesional o personal, era el verdadero triunfo. Haberme encontrado a mí misma en el proceso, haber regresado a la Sofía que siempre debí ser. La escritora, la editora, la amiga, la hermana, la amante, la mujer completa y auténtica que ahora miraba al mundo con ojos nuevos, libre al fin de las cadenas que ella misma se había impuesto. El sueño llegó dulce y reparador, como una promesa de que los mejores capítulos de mi historia estaban aún por escribirse.